Buenas noches a todos, sean todos muy bienvenidos nuevamente acá con Mauri. Hoy vamos a hablar de un caso o el caso de Joel Simonton, el 27 de abril de 1961 en Wisconsin, Estados Unidos. Mauri, te doy la bienvenida nuevamente, muchas gracias por estar. Hola Edu, ¿cómo estás? Bueno, gracias por nuevamente invitarme a tu programa. Bueno, nos vamos a remontar a 1961, ¿no? Precisamente como dije, el 27 de abril en Wisconsin, Estados Unidos. ¿Qué le pasó a Joel Simonton en este caso? ¿De qué vamos a hablar, Mauri, el día de hoy? Sí, bueno, este es un caso ufológico, un clásico caso, muy antiguo, como lo que venimos manteniendo en estos programas por ahora. Este señor se llamaba Joe Simonton o Simonton y él estaba ubicado en los bosques del norte de Estados Unidos, más precisamente en Eagle River, en el estado de Wisconsin. Y esto sucedió entre la mañana y el mediodía del 27 de abril de 1961, donde se dice que él estuvo cara a cara con otro mundo. Bueno, él básicamente se encontraba entre almorzando y desayunando, comiendo algo en su cocina, cuando se da vuelta para dejar los platos en la pileta, para lavar los platos básicamente, y ve que algo gigantesco empieza a bajar. Él mira por la ventana y ve que un objeto muy grande empieza a bajar, y en un momento dice, ¿qué demonios es esto? Dice. Y él pensaba que se le estaba cayendo el techo. Dice, se me está viniendo el techo abajo. Dice, pero no puede ser. Él relata como él pensaba. Dice, mi techo es verde y esto es brillante. Dice, entonces no puede ser. Entonces, cuando mira hacia arriba, ve esta nave con forma, era un plato básicamente, un plato volador, literalmente, todo brillante. Y de la parte de arriba de este plato volador, que venía bajando básicamente como si fuera un ascensor, un elevador, él lo describe, podía haber una escotilla que se abría, la parte superior del costado. Y en esa escotilla veía una persona, un hombrecito, como lo llama él, parado en esa escotilla. Y mientras bajaba, ve que el hombrecito saca una jarra de agua y le empieza a hacer gestos como que quería agua, como que tenía sed, que le llenara la jarra, básicamente. Y bueno, este hombrecito, como él lo describe, tenía 1,5 metros y era morocho, de una piel tostada, digamos. Él lo describe como, él dice que pensaba que eran italianos, que eran unos italianitos, lo decía él, porque para él, digamos, en su conocimiento, la gente morocha, o digamos de este tipo de piel, era de Italia o del sur de Italia, ¿no? Pero bueno, él dice que eran de 1,5 metros, muy morochos, y que tenían una mirada muy penetrante. Él describe eso, que su mirada era como una cosa como así, ¿no? Yo una mirada penetrante lo veo así como alguien que está muy atento a lo que sucede. Entonces, él se acerca a la nave, le toma la jarra y dice, bueno, le voy a dar agua, me voy a ir al sótano, se va al sótano a buscar el agua, no a la cocina. Dice, bueno, voy al sótano, voy a llenar la jarra de agua y bueno, voy a volver a ver qué pasa, dice, porque no entendía nada. Hasta ese momento estaba como que no, era una cosa demasiado extraña lo que estaba sucediendo, pero bueno, el hombre era muy gentil y se decidió a ir en busca a por el agua, digamos, ¿no? Cuando sale del sótano, ve que el tipo seguía parado ahí mirándolo con esa mirada penetrante, y él dice que en ningún momento lo quiere mirar a los ojos porque es tan fuerte la mirada que dice, miro para otro lado, no lo quiero ver porque me da, o sea, como que le produce cierta sensación de incomodidad. Ujú. Cuando sale del sótano, se acerca a la nave, apoya sus dos manos en la nave, extendiéndoles la jarra hacia arriba. Este hombrecito la toma y la deja a un costado y le da gracias con la parte de atrás de la mano, una especie de gesto así, que es un gesto muy parecido que usan los sordomudos para dar gracias también, según lo que averigüé. No conozco mucho el lenguaje, pero es esto, es como una especie de gesto como este. Y el tipo dice, bueno, yo le di mi saludo también, dice, ¿qué iba a hacer? Entonces, cuando él mira, empieza a mirar por adentro, ve que tenían como unos cascos puestos, como una especie de equipos, de unos atuendos, como unos overoles. Uno tenía un color, creo que uno un color negro y el otro azul, como que se notaba que el tipo que había abierto la escotilla era como el capitán de la nave. Y al costado de este otro ser, ve otro hombrecito igual, exactamente igual, que estaba con una especie de dispositivo cuadrado que parecía una cocina. Él lo interpreta como una cocina cuadrada, donde salía humo,
se notaba que estaba caliente, y estaba haciendo una especie de panqueques, una especie de tortillas, lo estaba cocinando con una espátula, los daba vuelta. O sea, todo parecía como una escena como iban a almorzar igual que él, básicamente. Le faltaba el agua nomás para bajar estas tortillas. Entonces, él agarra y hace lo mismo, y le hace seña como diciendo de que tener ganas de comer. Y el ser lo mira, como diciendo, bueno, y se da vuelta, y se vuelve y le da 4 tortillas, le pasa 4 de estos panqueques. El tipo las agarra y dice que estaban calientes y grasosos. Dice que, bueno, de esta parrilla salía humo y todo. Y bueno, el tipo se despide y cierran la escotilla, dice la escotilla con un ruido muy fuerte, una especie de, como se notaba pesada, y dice que cuando se cerró, muy poco se notaba, digamos, ese vértice entre la puerta y el resto de la nave, como que cerraba perfectamente. Esta nave se eleva a unos 6 metros, se inclina a 45 grados perfectamente, de la misma forma como que ascendió, subió, y en menos de 3 segundos desapareció de la vista de él. Hubo una especie de viento que arrojó, una especie de soplido, y se alejó y no lo vio más. Y él dice, bueno, yo me quedé ahí en medio de la calle, pasaba una ruta por atrás de la casa de él con los 4 panqueques en la mano, sin entender preguntándome qué había pasado. Bueno, y esa es básicamente la historia de Joe Simonton. Este caso fue investigado por el proyecto Libro Azul, por Héctor Quintanilla, que era uno de los jefes del proyecto. Aparentemente Hynek estuvo involucrado, pero bueno, yo nunca he encontrado fotos de Hynek, o al menos Hynek Report, que es lo único que leí de Hynek propio, no lo encontré tampoco el caso, pero bueno, se supone que estuvo. Este señor Héctor Quintanilla, o sea, Joe Simonton le dio pedazos de estos panqueques a muchas personas. Él dice que el panqueque tenía gusto a cartón, y lo que él decía es, ahora entiendo, al probar este panqueque entiendo por qué son tan chiquitos, dice. Si esto es lo que comen, que Dios los ayude, dice Joe Simonton, porque no podía creer que comieran eso. Según él, parecía un pedazo de cartón. Entonces, bueno, este señor Héctor Quintanilla, en una entrevista pública que tuvo sobre este caso, en esa época era muy común, porque había una histeria muy grande por el tema de los ovnis y la Guerra Fría, él dijo que, bueno, los mandaron a analizar a la base Wright-Patterson, y finalmente los mandaron a un laboratorio de alimentación y medicina del Departamento de Sanidad. Dicen que los panqueques eran de puro trigo sarraceno y grasa no hidrogenada. Una cosa importante a tener en cuenta es que en Wisconsin no hay bases aéreas. Actualmente no lo sé, pero en esa época no había. Es una región donde si las hay, no son muy relevantes e importantes como el resto. Como por eso fueron a parar a Wright-Patterson, que está mucho más alejado de donde él estaba. Bueno, este caso por supuesto lo tocó Jacques Vallée también. Jacques Vallée obviamente lo compara por su lado así como místico, ¿no? Como pensando que esto es una ilusión, y que son seres que se muestran de una manera extraña. Él lo compara con unos seres feéricos o leyendas de Europa, donde unos duendes, a cambio de agua, le llenaban a la gente tarros de avena o de algunos granos y trigo. Yo creo que no, yo creo que es real. Lo llamativo, bueno, yo en su momento hice un análisis de este caso, que después lo saqué por una razón. Lo llamativo de esto es que la tortilla, o sea, en el mundo hay varios tipos de tortillas, ¿no? Están los panqueques, están las pitas, están las tortillas mexicanas, y están las tortillas de la India, que se llaman dosas, que están hechas a base de un cereal fermentado. Puede ser trigo, puede ser arroz. Y esa fermentación solo se cuece con aceite natural, digamos. Y son muy similares a las de Joe Simonton. Es como esta tortilla súper perforada. Obviamente el panqueque también tiene esa forma de panal a veces, pero la dosa tiene todavía más esa forma. Y es la única tortilla que está hecha puramente de un cereal, sin huevos, sin leche, sin ningún otro aditivo, digamos. La tortilla que Joe Simonton recibió se parece muchísimo a una dosa de la India. Y de hecho, si vemos la descripción de Simonton sobre estos seres, se parecen mucho a la gente de la India. Pues yo he estado con gente de la India, son muy chiquitos, son de una tez muy oscura, y tienen unas miradas realmente como él la describe, así penetrantes. La mayoría tienen unos ojos grandes, tienen esa. De hecho, en
cierta literatura muy, muy casual esto, ¿no? Pero, por ejemplo, el Capitán Nemo, del submarino, de este libro, Mil leguas de viaje submarino, no me acuerdo exactamente cómo era, lo describen como tenía una mirada muy penetrante. Otro libro de un yogi que se llama Paramahansa Yogananda, que leí cuando era chico, también los negromantes que hablaban esa historia tenían una mirada también súper... Es como algo característico de la gente de la India. Y lo otro curioso es que cuando él describe la nave, la describe como este plato volador metálico, digamos, pero a los costados tenía una especie de hendidura donde tenía una especie de caños, unos escapes todo alrededor. Aparentemente esa era parte, digamos, del sistema que tenía de propulsión. Lo extraño es que en el año 1975 una empresa inglesa desarrolló una especie de dirigible. Esta empresa se dedicaba a fabricar dirigibles, que se llama Skyship. Y si vemos una foto del Skyship, es igual a la de Simonton. Obviamente una nave mucho más ligera que parece mucho más liviana, ¿no? No una estructura metálica, pero es sorprendentemente muy parecida a la de Simonton. Este Skyship tiene forma de plato volador y tiene estos cañitos a los costados igual que la de él, más rudimentaria obviamente, pero es sorprendentemente similar, como si realmente la estructura de la nave que vio Simonton tenía cierta capacidad aerodinámica, digamos, como que no fuera una ilusión, fuera algo real. Y por alguna razón, yo creo que Simonton lo que vio fue gente de la India, pero bueno, volvemos a la raíz de muchos de los capítulos que tuvimos. 1961. Si bien la India tuvo un desarrollo, o sea, es una potencia, la India ha tenido un desarrollo nuclear muy importante, ha lanzado uno de los primeros satélites y lo ha desarrollado puramente ellos, además de tener tecnología de cohetes y de la que no se nos ocurra. O sea, tiene su propia NASA, que es la ISRO. O sea, la India es una potencia tanto como Rusia como Estados Unidos, en menor escala, pero lo es. De hecho, la India ha trabajado mucho con Rusia con un tema de espionaje durante la Guerra Fría. En un principio yo lo tomé como diciendo, bueno, tal vez eran capaces de hacerlo, tal vez eran capaces de andar con este dirigible espiando por Estados Unidos, más descendiendo en una zona donde no había bases aéreas, digamos, pero es contraproducente porque si hubieran querido agua podrían haber bajado a un río donde no había nadie. Entonces creo que hay también una intención de hacerlo a propósito, como diciendo, sabían que Estados Unidos de alguna manera se iban a enterar de eso que pasó, de esa agua que le fueron a pedir a este señor, porque era obvio que iba a ir corriendo hacia las autoridades para informarlo. Entonces, sí, es verdad. Podrían haber ido al costado de un río a haber buscado agua, pero quién sabe, tal vez no se podían bajar, tal vez lo hacían a propósito para demostrar que ellos tenían esa capacidad. Me cuesta creer que sea algo local, me cuesta creer que la gente de la India fue en una misión de espionaje en Estados Unidos. En esa época había mucha tensión por el tema de los misiles balísticos, hubo problemas en Cuba, con estos misiles que Estados Unidos se enteró que Rusia estaba teniendo en un país que estaba al lado de ellos. Había muchos problemas, digamos. Entonces, pero me cuesta creer que los indios, la gente de la India en 1961, podía llegar a tener una tecnología así. Por lo tanto, como segunda opción, también me inclino que esta gente vino de otro lado. Pero no que eran extraterrestres, yo creo que era gente de la India. La tortilla y la descripción física, si vemos una foto, bueno, cómo lo describo, si vemos una ilustración, son gente de la India. Ahora, Mauri, bueno, capítulos anteriores, veíamos si no eran seres, en otras ocasiones no se veían estos seres, pero los que se veían eran forma humana, humanoides. Sí. ¿Sí? En este caso, él los describe como un ser humano como tal, o sí. dice que se asemejaban a un ser humano. No, es un ser humano con todas las letras, petizo y morochito. O sea, chico y morocho de tez muy oscura, con una mirada penetrante. Lo único que no hubo comunicación telepática ni verbal, ¿no? Solo de gestos. Solo de gestos, nadie dijo nada. Él decía, nadie habló una palabra ni nadie dijo nada. Obviamente yo creo que si hubieran hablado, tal vez se hubiera dado una pista, ¿no? De dónde eran, de dónde provenían. Pero Simonton en ningún momento dijo de la India, pero lo que pasa es que hay que entender que Simonton era un señor de campo, como típico de los casos ufológicos, son gente que no son
muy instruida, ¿no? Entonces él lo primero que se le vino a la cabeza son italianos, italianitos, decía. Pero lo Ok. que él está describiendo es gente de la India, porque la gente de la India en promedio tiene esa estatura, no más de 1,5 m, 1,65 m, y de tez morocha, y tienen estos ojos muy, muy, muy pronunciados. Ok. Y coincide con la tortilla, con la comida con esta dosa, con esta tortilla, es muy parecida y en el análisis dice que era de trigo puro. Nadie come tortillas de trigo puro, salvo los indios. El resto siempre tienen alguna mezcla de grasa dentro, o leche, o manteca. Otro dato relevante es que esa parrilla que él dice cuadrada, las parrillas eléctricas, digamos, las sartenes eléctricas existían en 1961 y eran cuadradas. Alguna vez habrás visto un supermercado que tiene esta tapa de vidrio. Ujú, O sí. sea que puede ser que no sea un aparato muy difícil de conseguir para la época. Hay que ver cómo era la que él vio, pero las sartenes eléctricas cuadradas en 1961 en Estados Unidos existían. Y tal vez en otra parte del mundo también. Pero bueno, ese objeto, digamos, que podría ser de la época. Entonces, por eso, lo que más me cuesta pensar es cómo vinieron desde allá hasta Estados Unidos. Por eso se me ocurre que es más factible que hayan aparecido de alguna forma y hayan hecho la misión que tenían que hacer o bueno, lo que estaban haciendo. Esto está un poquito relacionado también con muchas historias del año, creo que son, no recuerdo ahora bien, de los años 1890, donde había muchas historias de los airships, que eran como dirigibles, pero con características raras, porque la gente iba en estos airships como de vacaciones, como escuchando música, como en fiestas, y tenían unas características bastante avanzadas técnicamente, como de tecnología, a pesar de ser naves que aparentemente eran parecidas a dirigibles. Bueno, se asemeja un poquito esto. De hecho, esta compañía que hablé de Inglaterra que fabricaba estos dirigibles, fabricó este que parece también Es como una especie de nave térmica. De hecho, los rusos tienen uno que es como parece un plato volador que es para llevar carga. Y usualmente son nucleares, o sea, tienen una especie de energía nuclear que lo que hace es calentar un gas y eso hace que se eleve. Se llaman naves térmicas. Así que yo me inclino a que esto no es una ilusión, no tiene nada que ver con seres feéricos, me parece que es real. Y si no es una audacia que la gente de la India hizo en la época, es algo que vino de otro lado. Pero son humanos con una tecnología bastante loca y avanzada, pero yo creo que esto no es extraterrestre. Es muy bizarro. Obviamente que también tenemos que tener en cuenta el factor mentira siempre, pero yo no creo que Simonton haya inventado la historia. Yo creo que realmente le sucedió. Bueno, como vos bien dijiste, Simonton es un señor de campo Ujú. y no hay malicia en este tipo de gente cuando viven en el campo, son trabajadores y demás. No creo que este tipo va a agarrar y se va en la época a inventarse algo así. Ahora bien, la tortilla eh, es completamente hecha de maíz, no tiene ningún otro ingrediente, harinas, o sea, se encontró Puro 100% maíz. Y se ve maíz. que fue cocido con grasa no hidrogenada. Ahora bien, podríamos tener relaciones con los que llaman los seed corns o los círculos de maíz, eh, en este caso. Porque viste que casi siempre cuando hay dibujos, Sí, sí. estos dibujos están hechos en campo completamente de siembra de maíz, ¿no? Ujú, ujú. No sé, se me ocurre, porque hablando de una tortilla 100% de maíz, lo primero que se me vino son los círculos de maíz. Sí, sí, Entonces, sí, seguro. ¿le crees o crees vos también que pueda ser algo relacionado? O sea, sacando este caso y que estas naves bajen allá, hagan imágenes, eh, imágenes que tengan algún sentido. En este caso, él se despide con una seña de lenguaje sordomudo. No Mm. hay comunicación telepática ni verbal. ¿Crees que haya alguna relación en estas comunicaciones o el círculo de maíz, algo así? Am, Podría ser. Yo creo que las marcas de los círculos de maíz creo que no son un invento de estos señores de avanzada edad que decían que lo hacían ellos con palos y con Ujú. soga. Yo creo que no.
Yo creo que yo cuando los veo parece una impresión, ¿no? Parece una especie de impresión, como si alguien imprimiera sobre. O sea, creo que Claro, el mejor terreno para hacer algo desde el espacio sería estas plantaciones, ¿no? Es como una impresión en 2 dimensiones, básicamente. Pero se lo ven tan perfectos del aire que parece una impresión. No sé si tendrá que ver con estos hombrecitos o con que ellos estén comiendo eso. Eso no creo. No creo que, porque si no, desaparecería, digamos, el maíz, si no es el caso. Es como que las plantaciones solo están aplastadas. Entonces, no creo que tenga que ver con eso, pero sí creo que, la, que las, digamos, estos formas que aparecen en las plantaciones debe tener que ver con el fenómeno de alguna forma. También puede ser una tecnología avanzada, que de alguna forma alguna especie de energía dirigida desde los satélites lo puede hacer, porque si nos ponemos a pensar, si vos tenés un arma o una especie de instrumento que podés utilizar desde un satélite, necesita una calibración. O sea, supongamos que yo con este satélite puedo dispararle a alguien y ser preciso, ¿no? Puedo dispararle a alguien y matar a una persona desde el espacio. Eso lleva una calibración. Para claro. realizar esa calibración perfectamente, tranquilamente podrías hacerlo con los círculos o con los símbolos que aparecen en las cosechas. Porque vos decís, si sale bien el dibujo, quiere decir que el arma o esta, digamos, esta especie de canalización está bien calibrada. Entonces a veces sospecho que también podría ser tecnología nuestra desde el espacio. Estas impresiones, porque para mí son impresiones en 2 dimensiones de la cosecha. Y si esta gente realizara estas calibraciones sobre las cosechas, obviamente no va a imprimir un Homero Simpson o algo así. Imprime algo que parezca místico y que no se entienda. De hecho, recuerdo esta señal que se devolvió, que era parte del disco este dorado de... No, perdón, me equivoco. Era una señal que se había enviado que se veía el ADN del ser humano y unos códigos. Sí, que Entonces aparece estábamos la cara de un gris al lado. Exactamente. Sí, era como un cuerpito. Me parece un chiste cuando esa devolución que hicieron en las plantaciones como una respuesta a nuestro mensaje original. Yo la verdad que cuando vi eso digo, estos son personas. O sea, una cabecita así, es como que replicaron y me pareció como una broma realmente. Entonces, como digo, si hay humanos detrás de esa tecnología, lo que van a imprimir no va a ser algo obvio para que lo entendamos, va a ser algo tipo místico, algo espiritual, o estas cosas que se imprimen. De hecho, hay dibujos en las cosechas, que esto mucho no se habla, que salen mal. Que no salen bien. Se notan que no se terminaron o quedaron medias chuecas. Entonces, eso para pensar, porque quiere decir que no es perfecta. Por eso, como dije antes, tal vez sea un método de calibración de satélites o algo así, y hay evidencia de que fallan. Pasa que siempre nos muestran los que salen bien, pero nunca nos muestran los que salen mal. Pero ha Claro. habido algunos que quedaron por la mitad o mal impresos. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, tal vez en algún momento hablemos de eso y tengamos más información. Pero yo creo que no, en este caso no está relacionado. Me parece que estos seres eran lo que comían y los indios son de comer estas tortillas mucho. Es como el pan francés para nosotros. Yo últimamente no lo consumo tanto, pero me refiero a que es algo típico, ¿no? Algo típico, Claro. o la torta frita, o no Eso. sé. Entonces es muy típico para los indios. Es como que podrían vivir de eso nomás. Y bueno, más si tenemos en cuenta que estos tipos estaban en este viaje o en esta aventura, tal vez lo que menos ocuparía lugar y lo más eficiente de comer para ellos serían estas tortitas y agua. Pero bueno, agua Y se ve que agua. se les había acabado. Pero ahora sí, mira, hay algo curioso. Ujú, Si nos vamos al primer programa y todos los que hicimos hasta el momento, eh, nos ibas comentando, enseñando. Al principio vimos a Douglas cuando él está en el, ¿no? Cerca del campo. ujú. Eh, y vienen estos seres con escafandras, tipo trajes radioactivos, y era como humanos cruzando espacio y tiempo, ¿no? Como saltando de Sí, 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 realidades. Listo, exactamente. y fuimos viendo esto muy repetitivamente en todos los programas, cuando no eran estos supuestos humanos cruzando tiempo y espacio, eran por ahí seres de forma humanoide.
cuando vimos el de Circo Grove, ¿no? Ujú. Y a medida que va pasando los programas y vamos viendo, es como que vamos viajando en una línea de tiempo. Al principio es como que se dejaban ver y si se dejaban ver era, o si se veían era por casualidad, mera casualidad, como al principio de los programas, que empezábamos a dudar, ¿eran extraterrestres o eran humanos? ¿O eran cruzando espacio y tiempo o alternando realidades? Ya en este caso estamos viendo una nave, ya que parece un platillo volador como el que dibujamos siempre, pero Ujú. hay humanos dentro y estaban cocinando. Entonces, Sí. con el decorrer de los tiempos hasta el presente día, vamos a seguir viendo ya eh, más humanos o más humanoides o seres de otros planetas. ¿Sí? Porque empiezo a pensar Ujú. todo lo que vos nos viniste enseñando y, o sea, como vos decías, en vez eran más tuercas y tornillos, ¿no? En el programa pasado. Sí, sí, sí. Como Bueno, este también es tuercas, exactamente. tornillos y chapa. Y chapa. Y después veíamos un dirigible que tenía una forma de propulsión, de impulso muy parecida a la que esta nave tenía ahora. Ujú. Sí, a partir de los 60 ah, han surgido casos más relacionados a humanos. Entre el 50 y el 60, desde el 47, bueno, con estos casos, como vimos de Flatwood, ese periodo es más tipo sonda, después arranca este periodo de 60 entre los dos, y Ujú. después finalmente es más humano hasta llegar a estos humanos más tipo nórdicos, bueno, y hay todo tipo de humanoides, hay toda clase de humanoides. Pero sí, yo me inclino a que en el 61 no se podía hacer algo así. Lo veo como una hazaña muy grande. Sobrevolar Estados Unidos con esta nave y con gente muy cómoda cocinando tortitas y bajando así nomás, lo veo como como muy atrevida, ¿no? Como algo muy, muy desafiante también. Yo creo que esa gente viene de otro lado, pero no dejan de ser nuestros Bueno, parientes, de alguna ujú. forma. Sí. Yo creo que también Ahora, se trata de un desfasaje en el tiempo. ahora tengo una duda que me lo vas a aclarar. Ujú. Siempre estuvimos viendo como una suerte de teletransportación de estas naves o como se quiera llamar, arriba, al costado o algunos kilómetros de las vías o cerca Ujú. de lagos o bosques, como siempre se vinieron presentando. Decime por favor que acá había Ujú. algo de eso. No lo puedo averiguar porque nunca encontré la posición exacta de la casa de Joe Simonton. Ese es el problema. No sé la localización. Sí sé que es Wisconsin y que él estaba al lado de la ruta. Eh, Habría que ver, pero es algo que lo tengo pendiente, lo tendría que averiguar. El problema es que nunca encontré datos de dónde está exactamente, de dónde vivía exactamente, no lo encontré. Pero probablemente haya algo parecido, creo yo. Pero voy a ver si lo sigo buscando. En su momento, esto lo tenía encarpetado hace rato. Yo había hecho una producción sobre esto de que para mí son gente de la India. Gente de la India, pero que está desfasada en una realidad o en el tiempo. Pero bueno, te lo debo, es algo pendiente. Vamos a ver si lo encontramos. Pero algo debe haber. Tendría que ver Ok. el nombre de la ruta y ver si en el mapa encuentro alguna vía de tren, pero yo creo que sí, algo tiene que haber cerca de ahí. Pero bueno, lo dejamos pendiente. Por ahí en el próximo episodio puedo llegar a tener el dato. Ok, pero bueno, si sacando antenas y lagos se presentaban también en lugares boscosos, ¿no? O sea, Ujú. sin el hábitat natural Naturales, eso. de un ser humano. En este campo, este señor es un campesino, que producía y trabajaba seguramente su propio campo Ujú. y vinieron. Pero, ¿y por qué justamente Sí, tienen que venir a este creo que él lugar a pedir? de hecho me parece que era plomero, si no recuerdo mal. Bueno, pero ponele, Ujú. ¿por qué vienen a él? ¿Por qué justo a él? ¿Por qué justo a una casa, cerca de una casa? Probablemente su casa ya está un poco más aislada que la del resto. Exacto. Hay algunos testimonios de otros vecinos que dicen que la vieron la nave, pero seguramente su casa está un poco más alejada. Ujú. Calculo que la habrán seleccionado, habrá sido alguna especie de selección de decir, bueno, o parece una casa tranquila, o es A ver, es extraño, ¿no? Yo creo que
esta mirada penetrante del ser no solo se debía a sus facciones, sino que seguramente, si es que sucedió, vuelvo a repetir, siempre el factor mentira tiene que estar. Para mí sucedió, yo lo veo como algo válido, no lo veo como un invento porque, como decimos, hay mucha casuística, hay muchos patrones, hay mucha documentación. No es que se pasó de boca en boca, es algo que sucedió. No veo la necesidad del tipo de nada para hacer esto, menos del año 61. Yo creo que esta mirada penetrante del ser se debía a desconfianza, porque probablemente esto era un riesgo. Bajar así, Claro, el tipo tranquilamente podría haber salido con una escopeta claro, y haberlo masacrado, que es algo típico que vemos en la película, como hablábamos de Volver al Futuro la otra vez, que cuando entra al granero cuando entra, lo primero que hicieron es dispararle o pegarle con un bat de exactamente. béisbol. Ujú. Entonces, yo creo que la mirada penetrante de este ser era tipo, si este hace algo, vamos a tener que desactivarlo. Yo creo que esa es tal vez la causa penetrante del ser, como mirándolo fijamente, como que no haga nada extraño este señor, porque como vuelvo a repetir, no todos podrían haber reaccionado como él. Otro podría haber querido atacarlos O o también escaparse dispararle, o esconderse. o escaparse, o gritar, qué sé yo, no sé, o tirarle una piedra, cualquier cosa. Pero lo que vos decías, y bien lo dijiste, eh, hay que desconfiar, ¿no? O sea, hay que poner todo en la balanza, mentira y verdad, y tratar de Ujú. analizar y llegar a un buen punto de la investigación. Pero hablábamos también en otros programas que cuando hay uno o más de uno, dos, tres, cuatro testigos, ya el caso se empieza a tornar verídico, ¿sí? No un Claro, invento. En son este los caso lo patrones. acabas de decir, él viene a esta casa, estos seres vienen a esta casa, interactúan con esta persona, pero desde más lejos otras personas también vieron lo mismo. Sí, sí, hay testigos. Ujú. No Entonces, sabría cuál exactamente, pero en los relatos así leídos dicen haya, que sí. así haya un solo testigo, ya es suficiente, ya son dos viendo lo mismo. Lo que hay que tener en cuenta es que esto sucedió en 1961 y este prototipo Skyship, Ujú. que vamos a mostrar imágenes, vamos a ver que es casi similar, es casi igual. No estoy diciendo que sea lo mismo, pero se nota que lo que vio Simonton tenía una lógica, funcionaba, digamos, tenía la capacidad de volar. Aerodinámicamente es algo que Simonton nunca podría haber inventado, porque vemos que en 1975 ya se estaba tratando de desarrollar una nave de esa forma. Por supuesto que Skyship no fue basada en los relatos de Simonton, es casualidad, pero sabemos que es posible, porque Simonton vio una nave en 1961, el cual en 1975 se hizo un prototipo casi igual. Entonces, es totalmente posible, es como las historias de antiguos astronautas en el pasado que dice que vieron un avión. Y bueno, hoy sabemos que los aviones son posibles. Bueno, algo similar sucede. Por eso digo que puede ser que este plato volador sea una tecnología muy moderna, tal vez de espionaje o lo que sea, pero que no está correspondida a nuestro tiempo o a nuestra realidad. Pero sí, para mí, lo vuelvo a repetir, esta gente era gente de la India. Por Ujú. alguna razón estaba cruzando el cielo con esta nave que encima se parece a un prototipo británico del año 1975. O sea, hay lógica y hay consistencia en esto, un poco, ¿sí? Al menos un poco. No es tan disparatado, sí, es bizarro, lo entiendo, pero quién sabe. Es un tema más de coraje de estos seres y no sé, por eso digo que tal vez fue intencional, es algo que se hacía intencionalmente. Todas estas cosas que vemos que le pasó a Estados Unidos eran desesperantes, porque Claro. vamos viendo los relatos, bueno, obviamente Douglas es algo argentino, pero vamos viendo que hay una especie de como si alguien quisiera contraatacar psicológicamente a Estados Unidos con estas situaciones, como si alguien quisiera, mirá, además de Rusia tenés otro enemigo, que puede ser cualquiera. Ujú. Es raro. A lo que voy es que tal vez todo esto fue intencional, no fue porque simplemente estos hombrecitos tenían sed. Fue una especie de lo mismo que pasó en Cisco Grove, son como cosas como si fueran una especie sé que es muy desfasado lo que digo, pero es una especie de ataque psicológico que se le hubiera estado haciendo a Estados Unidos durante la Guerra Fría. Obviamente, lo vuelvo a repetir, como si también teniendo en cuenta que probablemente esta gente no sea de nuestra realidad, de nuestro tiempo. Pero yo lo veo como un ataque hacia Estados Unidos, porque son tantos los casos bizarros, son tantas las cosas, fue tanta la histeria que había en esas épocas, con la guerra nuclear, con los niños metiéndose abajo de los pupitres en las escuelas, la gente vendiendo refugios, porque es así, la tensión que había en los 60 en Estados Unidos era tremenda.
Por eso digo que todas estas cosas suceden en plena atención. Don Shrum trabajaba por una empresa de misiles balísticos. O sea, hay algo extraño y siniestro en todo esto, en el fondo, que yo creo que es mucho más real que los extraterrestres y los seres grises que, bueno, vinieron después, en el futuro, ¿no? Pero hay algo raro. Por eso creo que está Claro. bueno analizar todas estas cosas con toda la fisicalidad, ¿no? Lo físico que tiene. Porque hay de dónde agarrarse. Sí, la evidencia más rotunda es la tortilla. Entonces hay que investigar la tortilla. ¿A qué se Y parece la esta tiene, tortilla? y la tiene. Ya murió el calculo. Sí, no, no, o sea, Alguien la tendrá ahí guardada seguramente, sí. Claro, la claro, digo, tenía. la tiene en el sentido de que la conservó, la llegó a Sí. conservar. Por supuesto la Y podría haber fabricado, pero bueno, la verdad que sí, pero raro. no creo. No creo porque, como digo, la tortilla, los seres coinciden. Hay un prototipo de una nave, o sea que es posible que una nave tenga ese desarrollo, no sé, que estos escapes sean los propulsores. O sea, que a pesar de ser un campesino Simonton, es lo mismo que Douglas. Le pegó a cosas tecnológicas y culinarias y las características físicas de los seres muy bien. Entonces, si es un invento y una mentira, es un muy buen invento y una muy buena mentira. Estamos hablando de alguien que tiene un intelecto muy alto y no es el caso. No es el caso. Exacto. Y bueno, y casos bizarros, si los hay, es uno de estos, ¿no? Que venga alguien de afuera a regalarte una tortilla, supuestamente es Ujú. tecnología muy avanzada, cocinando tortillas y pidiéndote un vaso de agua o algo para tomar. Pero bueno, entonces, Mauri, agradezco que estés acá de nuevo. Gracias por este caso, está espectacular. Te da gracia, te dan ganas de Sí, por reírte. supuesto que sí, sí, sí. Es bizarro a la vez, tiene su cuota de veracidad y de asombro en esto. No está él solo como protagonista y testigo, sino que también hay gente que lo vieron, eso también da una cuota de veracidad al caso. Así que nada, voy a dejar acá arriba, como siempre hago, la tarjetita para que se vayan a visitar a Mauri. Agradecerte, Mauri, y darte un abrazo a la distancia. Gracias por estar siempre. Y nada, si les gustó, un like, compartan para que esto se pueda seguir, estos programas se puedan seguir propagando. Y nada, Mauri, no sé si quieras decirle algo a la gente para despedirte. No, nada. Creo que es una visión que nunca se tomó el caso porque es Ujú. original. Lo que escucharon hoy no lo van a escuchar en otro video porque salió de acá. Así que tómenlo en cuenta y tengan esa visión con una frontera un poco más allá de lo extraterrestre, que puede que sea otra cosa lo que esté pasando. Puede También. que haya otros ingredientes que esta gente siempre lo supo y nunca lo dijo, y por eso se nos vende tanto extraterrestre, porque no se quiere que se sepa la verdad y tal vez la verdad no esté tan relacionada con eso. Así que bueno, te agradezco, les agradezco a todos, tengan una linda noche y nos vemos el próximo domingo. Hasta luego. Chao, Edu, un abrazo, nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.